agradecidos con su audiencia. Continuamos profundizando en la información que hay a la mano, porque el caso aún ha sido declarado bajo reserva, pero hay elementos que pueden ser reflexionados, sobre todo desde los expertos. Y hoy nos acompañan en esta entrevista el doctor Luis Mérida y el licenciado Juan Ramón Lau, ambos conocedores del sistema judicial guatemalteco. Doctor Mérida, usted refería en su intervención inmediata anterior que el litigio mediático puede afectar la averiguación de la verdad. ¿Cómo interpretar desde esa perspectiva que la fiscal general, el Ministerio Público en términos generales ha hecho público que se ha iniciado una investigación por esta denuncia de posibles ilícitos en torno a un intercambio de posiblemente de coimas, y que se ha hecho referencia a una relación del presidente con funcionarios extranjeros? Y la declaración del Ministerio Público es que están armando el caso a partir de lo que ha circulado en medios de comunicación. ¿Cómo interpretar, a la luz de lo que usted ha planteado, inclusive del Código Deontológico, estas declaraciones? Efectivamente, he escuchado las declaraciones que se han dado, pero también hay que tomar en cuenta de que el presidente goza de derecho de antejuicio. Iniciar una investigación sin haber despojado de ese derecho al presidente, que no es en tanto a la persona, sino que del puesto que ostenta como presidente, entonces sería una investigación prácticamente nula, ya que la evidencia que se pueda obtener sería viciada, en cuanto que sería ilegítima, porque estaría violando no solo preceptos constitucionales, sino que también preceptos procesales penales, en tanto que la persona, el debido proceso en este caso para el presidente, no como el doctor que nos está gobernando hoy en día, sino como el puesto de presidente goza de ese derecho. Entonces, iniciar una investigación en cuanto es en contra del presidente sin haber sido despojado de ese derecho ante juicio, indudablemente que se está viciando toda evidencia, y que definitivamente eso no podría prosperar ante un órgano jurisdiccional, o sea, ante un juez, porque estaríamos ante esa prueba ilegítima que en cuanto a su obtención. Entonces, si la obtención es ilegítima, entonces estamos nosotros ahí sí que envenenando todo lo que es la evidencia obtenida, y ahí sí estaríamos también fuera del debido proceso. Entonces, lo mediático en cuanto a que puede influenciar, aquí sí lo podemos nosotros fácilmente detectar, porque la fiscal general dice, vamos a hacer una investigación posiblemente para quedar frente al pueblo en una forma, por decirlo así, bien vista, pero lo que realmente está haciendo es un procedimiento anómalo, porque no se puede investigar a alguien que goza de ese derecho de antejuicio mientras no sea despojado del mismo. Licenciado Lau, hablando también un poco acerca de los escenarios pues a futuro con el exfiscal Sandoval, ya lo decía Tel Maldana, pues no ha regresado hasta la fecha, está en Estados Unidos. El cargo que tuvo el exfiscal Sandoval y por los casos que llevó, podemos ver de cierta forma o hablar de que Estados Unidos puede llegar a proteger al exfiscal por toda su labor y toda su gestión en Guatemala, y eso pues que impida el regreso a rendir cuentas a la justicia. Bueno, pues ya con la exfiscal general Tel Maldana. No dudaría que posiblemente pasara lo mismo con el fiscal Sandoval. El tema es que también están entorpeciendo investigaciones y procesos penales en Guatemala, porque así es, pues hay tratados internacionales. Imagínense ustedes, Guatemala, ahí miramos hace algunos días redadas de personas que han sido solicitadas por la justicia de los Estados Unidos. ¿No creen que también Guatemala merece el mismo trato? ¿No creen ustedes que Guatemala también necesita llevar los procesos y hacer justicia? Y cuando hablamos de hacer justicia no estamos hablando de condenar, estamos hablando de que se llegue a la conclusión de la averiguación de la verdad, y haciendo esta averiguación de la verdad poder llegar a ver si alguien es inocente o es culpable. Pero estamos en desigualdad con los Estados Unidos, porque
aquí tronando y lloviendo, se les extradita y se les entrega a la gente, pero ellos no están siendo de la misma forma con Guatemala. Y creo que esos tratados de extradición, esos tratados internacionales, pues son bilaterales y deberían de cumplirse. Más cuando ha existido pues evidencia, hablemos lo que es, ha sonado mucho, no solo el caso ahorita que tiene Juan Francisco Sandoval, sino que también hay algunos otros procesos que están denunciados y no sé en qué fase de investigación, porque no es tema de su servidor, pero está el caso Overreach y han habido otras denuncias, hubieron otras denuncias que inclusive la propia comisión que yo presidí en el Congreso de la República puso en conocimiento del Ministerio Público y que hasta el día de hoy no se tiene conocimiento, que fueron denuncias que se recibieron en la Comisión de la Verdad en el Congreso de la República y repito, en la que yo presidí y que hasta el día de hoy no tenemos noticias. Entonces, creo que podría darse el tema de la protección que le puedan dar al señor exfiscal, pero repito, Estados Unidos debe de ser congruente con los tratados internacionales en materia de extradición porque Guatemala sí ha cumplido. Ahora, doctor Mérida, esta situación no es excepcional. Cuando el exfiscal Sandoval salió de Guatemala, hubo una comunicación vía Twitter de la exfiscal general Telma Aldana dándole la bienvenida al exilio y pues recibiéndolo en un país extranjero en donde hay por lo menos 7 fiscales, refería a su comunicación. Igualmente hay 2 exfiscales generales que están fuera de nuestro país, tanto la doctora Claudia Paz y Paz como la licenciada Telma Aldana. ¿Qué mensaje queda en el ambiente de los fiscales respecto de esta situación que puede ser el destino de cualquier fiscal que se atreva a impulsar la averiguación de la verdad en nuestro país? Sí, es que realmente hay que separar dos situaciones. Uno es el actuar correcto del fiscal. Por ejemplo, un fiscal que toda la vida en su labor como fiscal realiza su actividad apegada a derecho, esa labor siempre va a ser elogiada por cualquier persona y puede estar toda su trayectoria combatiendo la corrupción, haciendo buena labor, incluso haciendo los procesos más ágiles, recabando toda la evidencia, llevándola ante el juez y llegando a los debates, consiguiendo sentencias. Pero una actividad ilícita que hagan con solo una, eso no borra su buen actuar, pero sí abre un procedimiento en contra de él. Entonces no es de que por el cúmulo de buenas acciones nosotros vamos a decir ese cúmulo de buenas acciones van a ensombrecer o van a quitar el mal actuar en una. No estoy diciendo que lo haya hecho, pero si ese fuese el caso, esa acción que hizo es objeto de que pueda ser sujeto del derecho penal, es decir, perseguido penalmente. Pero si su actuar siempre es apegado a derecho, él nunca va a tener ningún problema. Entonces el mensaje que se debe dar al fiscal es de que siempre debe de actuar con objetividad, apegado a la ley y nunca salirse de esos cánones que son los legales y que siempre va a tener el procedimiento, ya sea una ley adjetiva como es un código procesal penal o también en su propia ley orgánica como es la ley del Ministerio Público. Si se apegan todos sus actos, el fiscal, a lo que es su función propiamente dicha, entonces no va a tener ningún problema. Entonces no puede haber ningún mensaje hacia ningún fiscal si está apegado a su labor propiamente. Ahora, si se sale de su labor, deja de ser objetivo, indudablemente que entonces sí tendrá que ser perseguido, aún como repito, siempre haya tenido esa actividad de diligencia, de ser buen fiscal, pero una sola acción es objeto para que se le pueda investigar y ser sujeto del derecho penal. Licenciado Lau, el fiscal entregó pruebas a autoridades estadounidenses. Si estas pues hubiesen sido contundentes, ¿considera usted que veremos algún tipo de acciones de parte del país norteamericano como las hemos estado viendo últimamente, por ejemplo con la lista Engel?
¿podemos esperar algún tipo de acciones contra funcionarios de parte del país estadounidense por la entrega de estas pruebas que dio el exfiscal Sandoval? Bueno, el problema acá es que desde el momento en que se sustrae algún documento o algún medio de prueba o que pueda ser un medio de convicción dentro de un proceso, pues se rompe esa cadena de custodia de los medios de prueba, tanto materiales, testimoniales o documentales. Esa razón no tendría ningún valor, definitivamente no tendría ningún valor, porque se ha roto y fue manipulado. Entonces no tiene ninguna credibilidad cualquier documento, cualquier prueba que pueda haber sido sustraído de un proceso. Ahora, que pueda tener consecuencias en otro país, pues serán las normas de ese país, ¿verdad? Y si es el tema de la lista Engel, pues la prohibición de llegar a los Estados Unidos, porque pues más allá, pues no creo que se pueda hacer, a menos de que dentro de esta hayan algunos indicios en donde se hayan violentado normas jurídicas de los Estados Unidos en este caso, ¿verdad? Pero creo que no es en sí el caso real y si se llevaron documentos, repito, pues eso no tiene ningún valor porque fue sustraído y perdió su valor como tal, ¿verdad? No hay una custodia de esos medios de prueba. Ahora, que lo puedan hacer los Estados Unidos de una forma política, como me lo mencionaba, con las famosas listas que ellos tienen, pues eso ya es tema de los Estados Unidos, ¿verdad? Y de sus políticas y de sus normas. Pero dentro de Guatemala eso no tendría ningún valor. Doctor Mérida, profundizando en este planteamiento que el licenciado Lau ha hecho, han habido delitos que han sido cometidos en el país y que han sido litigados en diferentes países, en diferentes regímenes jurídicos. Y por mencionar uno, es el caso que se ha seguido en contra de funcionarios de Policía Nacional, del Ministerio de Gobernación, etcétera, por una incursión en el sistema penitenciario. ¿Hay alguna probabilidad remota de que en este caso en particular haya esa posibilidad de litigar fuera de Guatemala un delito cometido dentro del país? Lo que usted indica es lo que se le conoce como justicia universal. Y entonces un país diferente a Guatemala puede juzgar a un guatemalteco, pero que haya cometido un delito en contra de alguno de los ciudadanos del país que pretende juzgarlo. En este caso, siendo un delito que se realiza, bueno, supuesto delito, que se realiza dentro del territorio de Guatemala, serían única y exclusivamente las autoridades guatemaltecas las que tendrían que conocer. Recordemos que el derecho penal es territorial. Todos las acciones, los actos, los hechos ilícitos que se cometen dentro del territorio guatemalteco deben de ser conocidos por jueces guatemaltecos. Asimismo, por lo que se llama el derecho territorial por bandera o por accesión, como sería hechos cometidos en una aeronave con bandera guatemalteca, un buque, en una embajada guatemalteca en el extranjero, que sea dentro ahí. Entonces también pueden conocer los órganos guatemaltecos, pero el hecho de que alguna persona sea juzgada en el extranjero por un delito cometido acá es muy remota. En el caso de narcotráfico se da porque supuestamente los delitos empiezan en Guatemala y terminan en otro país y aún pasando por otros países. Entonces ahí sí puede cualquier país intervenir en cuanto al tránsito de la droga que va en esos países, porque sí se afecta en cierto punto la territorialidad de esos países. Entonces es lo que se conoce como justicia o justicia universal, que es donde entran entonces otros órdenes jurídicos a contemplar y poder juzgar actos o hechos cometidos, en este caso en territorio guatemalteco, pero que también pueden tener afección en otros territorios, o bien cometidos en territorio guatemalteco contra ciudadanos de los países que son de ciudadanos en los países de origen, ahí también se podrían conocer, pero en este caso yo no veo dónde puede estar esa coyuntura. Se llevan ciertos documentos que nunca se han visto,
solo los hemos escuchado mediáticamente, dice que fueron entregados ya a autoridades de Estados Unidos, pero si son documentos guatemaltecos, ¿dónde puede entrar la justicia de Estados Unidos si es un acto territorial que no afecta para nada la situación, desde mi punto de vista, la situación internacional en cuanto a poder darle participación a los Estados Unidos o a cualquier otro país? Licenciado Lau, para que a la audiencia pues le quede claro cuáles serían los pasos a seguir entonces a partir de esto. Se giró ahorita una orden de captura. Si el exfiscal no se presenta, la justicia que prosigue presentar una orden de captura internacional para lograr que vuelva al país a rendir cuentas. ¿Cuál sería este proceso que podemos esperar de aquí en adelante? Bueno, eso ya es un proceso en el cual debe de presentar evidencias el Ministerio Público que la persona se encuentra en el extranjero, lógicamente poder dar, si es posible, la ubicación correcta y solicitarla y hacer los trámites correspondientes, inclusive hasta por Cancillería, para que pues esto se haga efectivo y pedir la cooperación de la Interpol. Acuérdense que la Interpol también califica determinadas solicitudes para ver si se procesan o no se procesan. Eso ya es un tema que va más allá a veces de solo el poderla solicitar el Estado de Guatemala. Doctor Mérida, nos acercamos ya al cierre de la entrevista, sus conclusiones, apreciaciones respecto de toda esta dinámica que se ha generado en torno a la solicitud de aprehensión del exfiscal Juan Francisco Sandoval en el país y cuáles podrían ser los desenlaces en el corto plazo de estas acciones. En primer lugar, indicar de que hubiera sido preferible de que el exfiscal, cuando era fiscal, hiciera esa denuncia pública, porque hubiera sido creíble, se le hubiera apoyado en mejor forma, pero no hacer una denuncia posterior a su salida porque también da ciertas dudas. En segundo lugar, que toda la actividad que él pueda realizar como abogado, lo hubiera realizado precisamente dentro de los jueces aquí en Guatemala y no fuera de Guatemala, porque no tiene ningún valor. ¿Qué se espera en estos casos? Yo considero de que va a pasar un buen tiempo sin que él pueda ser extraditado hacia Guatemala, de que en cierta forma van a haber ciertos movimientos aquí en Guatemala, algunos apoyándolo, otros en contra, unos apoyando al Ministerio Público, otros en contra, pero al final tendrá que presentarse a la justicia, porque con esta solicitud de orden de aprehensión lo que están haciendo es también interrumpiendo la cuestión de prescripción del delito a efecto de que se congele el tiempo, por decirlo así, y en cualquier momento en el futuro que él se presente no pueda estar alegando prescripción de la acción penal. Entonces tendrá tarde o temprano que presentarse. Que cambien las condiciones políticas o que cambien las condiciones de personas en cuanto a la dirección de ciertos entes como el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, el propio Ejecutivo. También podría darse cambios en el futuro, ya sea favoreciéndole o perjudicándole, pero todo eso lo tendrá que decir el tiempo porque son decisiones propias del fiscal o del exfiscal Sandoval, y además la decisión política que se tiene ahorita y la decisión también de someterlo o de tratarlo de ligar a proceso penal al exfiscal por medio del Ministerio Público, definitivamente que está dentro de las funciones, que a la hora de poderlo aprender también vamos a ver la carga que tiene el Ministerio Público de poderle probar todo lo cual le estás indicando, porque también es parte del debido proceso. Muchas gracias. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y haber dirigido hacia nuestra audiencia pues las apreciaciones de expertos del sistema judicial guatemalteco. Muchas gracias. Muy buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Marinés, un fin de semana bastante agitado el que nos espera. El día de mañana, a partir de las 2 de la tarde, en el Congreso de la República se debatirá la posibilidad de aprobación, improbación o modificación del estado de calamidad que ha sido decretado por el Ejecutivo.
Así es, Cristian, pues ya casi un año, 2 años ya desde que inició la pandemia y aún estamos en esta discusión de medidas sanitarias que tomar. Esperemos pues que las decisiones que se tomen dentro del Congreso de la República sea lo más beneficioso para la población guatemalteca al final del día. Y un pulso político que Canal Antigua estará cubriendo y dándole seguimiento, así que le invitamos a que todo este fin de semana se esté informando con los noticieros de Canal Antigua y esté enterado de los pormenores de la agenda política nacional. Muy buenas noches.